Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. En Contrapuntos, entrevistas, diálogos para pensar, Contrapuntos, un programa de radio políticamente incorrecto, y ahora lo que sigue es una entrevista que tiene que ver con la radio, ¿no? Cuando yo vi que me llegó vía Gacetilla que había un libro sobre las radios alternativas en América Latina, me agarró una gran curiosidad, porque uno hace radio, uno es periodista y docente, y por eso ubicamos al autor Adrián Puleiro de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Adrián? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, gracias por tu tiempo para charlar aquí en Contrapuntos. No, al contrario, gracias a ustedes por llamar. Bueno, ¿de qué se trata esto de la radio alternativa en América Latina hecha libro, no? Se trata de un recorrido histórico de lo que son las experiencias, en este caso particular, de experiencias de radio utilizadas con fines políticos, sociales, desde las primeras experiencias en su momento utilizadas, muy vinculadas también a proyectos educativos, un poco haciendo el recorrido de las últimas 4 décadas, sobre todo hasta que cambia el panorama político y social en nuestros países a comienzos de esta década. Ese recorrido histórico que recoge un poco los debates, las tensiones, pensando en recuperar toda esa experiencia, también para ponerla en discusión en las experiencias actuales, ¿no? ¿Y cuáles fueron las primeras experiencias que vos pudiste rastrear? Y en lo que son los orígenes históricos hay dos perspectivas, dos líneas bien marcadas. Una que tenía que ver con experiencias vinculadas o que surgen en el seno de incluso de la Iglesia Católica en su momento, en zonas rurales, con proyectos de radio que estaban vinculados a la alfabetización de campesinos sobre todo. Eso ya hacia fines de los 40, principios de los años 50, y después la otra gran matriz que de alguna manera funda este tipo de modelo comunicacional y de experiencia, que es la experiencia también a principios de los 50, de la Revolución Nacional en Bolivia, de toda una red que en su momento estaba controlada y gestionada por lo que era la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, que también era un poco la columna vertebral de la COB. Esas fueron como las experiencias, las líneas fundantes que después, fueron desarrollándose, incluso teniendo cruces más interesantes, pero son como las matrices fundacionales de todas estas experiencias que después fueron proliferando, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo. ¿Y en qué momento proliferan más este tipo de radios? Y según lo que se fueron constituyendo como tradiciones, digamos, ahí la radio educativa, la radio popular más vinculada con las organizaciones populares, después que están muy vinculadas también a los procesos de auge o de reflujo de las luchas populares. Uno puede decir que ahí hay un desarrollo importante hasta los años 70, se corta obviamente por el cambio de escenario político en las dictaduras, y que hay un rebrote, un resurgir de este tipo de experiencias ya con perspectivas más vinculadas a la idea de lo comunitario hacia los años 80. Uno ve también claramente que es un poco en donde aparece nuestro país como centro de gravitación de toda una serie de experiencias que en el caso particular de la Argentina tiene mucho que ver con la vuelta de la democracia y con un resurgir de la participación que en este caso se canalizó en buena parte a partir de proyectos comunicacionales. Después también claro está en nuestro país y en la región en general, pero en nuestro país en particular,
el otro gran nudo pasó por la experiencia de la rebelión popular de 2001 y los años siguientes, ¿no? Ya en otro escenario político, cultural y también tecnológico, ¿no? ¿Y por qué se te dio esta idea de historizar un poco la radio alternativa en América Latina? Y se me dio por la condición de, en su momento, estudiante de comunicación, después docente de la carrera de comunicación acá en la Universidad de Buenos Aires, por ser militante social y político también, y un poco más para acá, ya hace algunos años, por estar también involucrado, ¿no? en experiencias de comunicación que pretenden ser alternativas, que se reconocen esas tradiciones. En mi caso particular he participado de programas en Locos de Buenos Aires, en FM La Tribu, que forma parte de la red de medios alternativos, de la red nacional. Ahora estamos también participando del proyecto que es Radio Sur, acá también en la ciudad de Buenos Aires, así que surge un poco como cruce de todas esas condiciones, digamos, que son individuales, pero también me hacen formar parte de experiencias colectivas. ¿Te llevó bastante tiempo hacer esta investigación? La base del libro es mi tesina de grado, de hecho, así que tiene un trabajo importante atrás, con un trabajo que hice sobre todo a partir de lo que son las asociaciones que nuclean las radios populares, comunitarias alternativas a nivel continental, que son ALER y AMARC, un poco haciendo eje en las producciones de esas asociaciones, en lo que son las reflexiones que se fueron publicando a lo largo de los 30 años, de los últimos 30 años, son la base de la investigación. Y sí, llevó un tiempo, la investigación es lo suficientemente rigurosa, por así decirlo, pero que está también todo el tiempo atravesado por una inquietud de reactualizar, en todo caso, ¿no? Ciertos debates que un poco atravesaron de diferente manera, con diferentes tonos, los diferentes momentos, pero que uno ve al leerlo en perspectiva que son debates sumamente actuales, ¿no? Hay un libro de don Ricardo Horvath que se llama, creo que se llama ¿Qué hacer con la radio?, ¿no? Y te pregunta vos, ¿qué se puede hacer con la radio? Y la verdad que la radio en sí es una herramienta como medio de comunicación en sí, de lo más que genera un arco de posibilidades sumamente amplio. Yo diría que aún más que otros medios, y de ahí esas posibilidades poder desarrollarlas en el marco de un proyecto que es comunicacional, porque tiene una dimensión fundamentalmente comunicacional, pero que no se quede en eso, que en sí mismo posibilite construir otro modelo de comunicación, ¿no? Que ponga en juego otro tipo de relaciones sociales, que genere una comunicación más dialógica y por fuera de la lógica de la búsqueda de la ganancia económica, y en el marco de la articulación de lo que es el proceso de comunicación y construir un medio de comunicación, digo, en articulación con las organizaciones sociales, populares, que tienen proyectos más abarcativos. Es un instrumento sumamente valioso para difundir, para articular, para poner en contacto, para cuestionar también los sentidos que de alguna manera refuerzan el orden dominante de las cosas, y por eso yo creo que es una de las herramientas, y la historia un poco y el recorrido del libro lo plantea, que es una de las herramientas más formidables, sobre todo porque, volviendo a hablar del medio en sí, la radio, más allá de todos los cambios tecnológicos de los últimos tiempos, sigue acompañando la vida cotidiana, ¿no? de la gente, y entonces sigue siendo un medio fundamental en ese sentido para construir sentido sobre lo que pasa. ¿Y cómo se está haciendo radio? Me refiero no lo alternativo o a pequeñas FMs o FMs que tienen enclaves en los pueblos, en la ciudad, sino me refiero a los pulpos. ¿Cómo ves que se está haciendo radio, los pulpos mediáticos?
¿Cómo veo el desafío frente al escenario? No te escuché bien. O cómo se ve, cómo ves que se está haciendo radio en las grandes ciudades, ¿no? Me refiero a los pulpos mediáticos, ¿no? Quizás más radio show, esta mirada que por ahí, viste, te informan, pero no sabes si te mezclan continuamente con música, que por ahí se pierde la información, la noticia. Uno ve eso desde acá. Sí, en general hay una tendencia a la espectacularización, ¿no? Por un lado, que de alguna manera uno ve en general en todos los medios que están vinculados, antes que nada, a proyectos económicos. Después, en la coyuntura actual, uno ve también que se ha tendido a generar un escenario, que así como pasa un poco con la política, con el escenario político en general, se ha tendido también a generar una especie de polarización en términos mediáticos, y que si bien en un tipo de medio o en los medios que están posicionados en la coyuntura, cuestionando sobre todo a las políticas gubernamentales, lo que prima es esa espectacularización, uno tiene que ver personalmente que del otro lado lo que tiende es cierta mirada cristalizada también, ¿no? Creo que la radio en sí, o la radio actual, no viene escapando de eso, sumándole a que hay una tendencia a concentrar ya no la palabra en pocas voces, sino concentración laboral también, ¿no? Uno ve que las mismas figuras de lo que sería, por así decirlo, el campo periodístico circulan permanentemente por el espacio televisivo, por el espacio radial, tienen sus participaciones incluso en los medios gráficos, con lo cual la radio termina siendo muchas veces un eslabón más dentro de un circuito comunicacional que empieza a la mañana con los diarios, sigue con la mañana radial que establece algunas pautas para lo que sigue en el día, y se termina cerrando con el noticiero de la noche, en un círculo en donde lo que prima en realidad es la homogeneidad, esa superficialidad por un lado y una mirada bastante cristalizada por el otro, ¿no? Adrián Puleiro, autor del libro La Radio Alternativa en América Latina. Por último, ¿dónde se puede conseguir este libro? Y bueno, comentame eso. Se puede conseguir acá por ahora, en la Ciudad de Buenos Aires, se consigue en todas las librerías, en la Facultad de Ciencias Sociales. Vamos a ver cómo hacemos para llegar un poquito más allá de la Ciudad de Buenos Aires, pero también se puede conseguir entrando a la página de la editorial, que es la editorial El Río Suena, y contactándonos por mail. Seguramente si alguno está interesado, vamos a ver de concretar y hacérselo llegar. Gracias, Adrián, por tu tiempo, y hasta la próxima aquí en Contrapuntos. No, al contrario, y bueno, estamos en contacto, un gusto, ¿eh? Chau. Adrián Puleiro, autor de La Radio Alternativa en América Latina, para que nos cuente y nos adelante un poco sobre este libro. Interesante, ¿no? Esto de... Y es verdad, ¿no? Fíjense, yo voy a utilizar un término que por ahí puede parecer medio despectivo, ¿no? Pero siempre son los mismos cabezones que van manejándose siempre en los mismos grandes canales, en las mismas radios, incluso en los periódicos, hacen radio, televisión, y como si fuese a hacer todo lo mismo, ¿no? Me refiero a Buenos Aires e incluso también en Rosario. No así quizás en el interior o en la Pampa adentro, que tenemos otro tipo de periodismo y de profesionales, podríamos decir, o de... Bueno, ¿de qué se trata esto de la radio alternativa en América Latina hecha libro, no? Se trata de un recorrido histórico de lo que son las experiencias, en este caso particular, de experiencias de radio utilizadas con fines políticos, sociales, desde la... Que tiene que ver con la radio, ¿no? Cuando yo vi que me llegó vía Gacetilla que había un libro sobre las radios alternativas en América Latina, me agarró una gran curiosidad, porque uno hace radio, uno es periodista y docente, y por eso ubicamos al autor Adrián Puleiro de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Adrián? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bueno, gracias por tu tiempo para charlar aquí en Contrapuntos. No, al contrario, gracias a ustedes. Contrapuntos, un programa de radio políticamente incorrecto, y ahora lo que sigue es una entrevista que... Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. En Contrapuntos, entrevistas, diálogos para pensar. Primeras experiencias en su momento utilizadas, muy vinculadas también a proyectos educativos, un poco haciendo el recorrido de las últimas 4 décadas, sobre todo hasta que cambia el panorama político y social en nuestros países a comienzos de esta década. Ese recorrido histórico que recoge un poco los debates,